Bueno, pues seguimos con el tema. Pepe. Bueno, yo quisiera apuntar que el problema no solo es la CENTE es la punta del iceberg. El iceberg es la concepción de la educación en algunas zonas del país. Yo creo que tenemos un serio problema, y hablo un problema, y lo digo con autocrítica, como sociedad, de cómo entendemos y para qué queremos educarnos. Esencialmente, la educación en este país, al menos eso es el modelo que planteaba José Vasconcelos, es el mejor vehículo de movilidad social. Es decir, es la mejor manera que tú le puedes dar a un mexicano que está en desigualdad de circunstancias para que tenga igualdad de oportunidades. Eso es un vehículo de movilidad social. Para eso tendría que servir la educación. La pregunta es, ¿nos está sirviendo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque los instrumentos con los que estamos adoptando la política educativa tienen más que ver con una conquista social que con un mecanismo útil para ganar mejor. Así de sencillo. Por eso la Constitución consagra tantos conceptos educativos. En la Constitución tenemos acceso a educación no solo de calidad, también hay vivienda digna, trabajo, en fin, es nuestra carta Santa Claus. Todo lo que no podemos hacer en la realidad lo plasmamos en la Constitución. Entonces, la educación ha sido un frente en el que, con tal de decirle a los mexicanos, tú tienes derecho a educarte, el Estado, papá gobierno, tiene la potestad de brindarte educación, se nos olvidó para qué. Muchos años estuvimos obsesionados con la cobertura, se hacían escuelas por todos lados. Eso es cierto, escuelas que están abandonadas, escuelas que no tenían infraestructura, donde no llegaban maestros, y desde luego donde lo que menos importaba era que se impartiera como clase. Entonces creo que tenemos que volver a lo básico, que es ¿para qué queremos educar a las nuevas generaciones? ¿Cómo las queremos educar? ¿Las queremos educar para que pasen 8 horas aplastados en una silla y no aprendan nada? ¿Para que lleguen a las evaluaciones que nos ponen en el último lugar de la OCDE en entender lo que se enseña en matemáticas, hasta en español reprobamos? Entonces, creo que no solo se trata de decir nos estamos instruyendo, se trata de decir nos estamos educando, y no hemos logrado dar ese paso. Para eso en teoría es la reforma educativa, para eso en teoría es este cambio de modelo que pone al alumno en el centro. Y la concepción de la CENTE es poner al maestro que no da clase en el centro. Claro. ¿Por qué? Porque atiende a esta visión de conquista política, social y sindical. El problema es que esa conquista social se ha hecho durante muchos años a costa de los niños, a costa de la educación, a costa de salir reprobados frente al mundo. Entonces yo lo que creo es que lo que no podemos permitir más allá de la estridencia de la CENTE, más allá de las imágenes grotescas que nos regalan de pseudomaestros aventando bombas molotov, más allá del chantaje y de la retórica que utiliza su líder, más allá de la vergüenza que deberían sentir muchos maestros disidentes de tener un magisterio que gana lo que gana, estando las escuelas como están, más allá de eso, lo que tenemos que pensar como mexicanos es qué modelo educativo nos sirve. Yo creo que es uno centrado en el alumno, es uno que nos enseñe cosas más prácticas, es uno que nos prepare para salir mejor evaluados. Si logramos tener una reforma educativa que logre eso, podemos darnos por bien servidos. ¿Por dónde hay que empezar? Por lo más difícil, que es quitar estos quistes sobre el modelo educativo que aún son los organismos de presión política con otros objetivos muy ajenos a la educación, como la CENTE y como lo que hoy estamos viendo en Oaxaca. Carmen. ¿Cómo hacerle, no? O sea, ¿cómo poder entonces minar este tipo de grupos? Ya el dinero no va a resultar porque a fin de cuentas los señores ya no van a tener de dónde pero eso sí les afecta, ¿eh? O sea, esa parte que se les haya cerrado el dinero. Sí, la llave del dinero se les cerró. Sin embargo, va a haber otros grupos que van a salir por otros lados, que los van a querer seguir manteniendo como un grupo de choque, un grupo que no va a estar siempre a favor de lo que haga el gobierno, y entonces va a tener que estar en contra de todo lo que se implemente. Pero es un buen inicio, Carmen. No, sí, sin duda. Yo creo claro que sí. Si el presidente ya se sostiene así,
Yo creo que las cosas van a mejorar, Entonces, tienen que mejorar. Yo creo que vendría romper entonces las sí la inercias. réplica en otros estados, para que entonces se pueda ir fortaleciendo más esto y se llegue a un modelo de educación como el que dice Pepe. Pero los otros estados, la mayoría no tenían los problemas que tiene Oaxaca. ¿eh? Pero no hay que permitir que crezcan. Guerrero, Una cosa que me Chiapas. parece importante también, e insisto en la corresponsabilidad del ciudadano, es qué evaluación hacemos no solo de los maestros, sino de los gobernantes. Gabino Cue nadó de muertito 5 años. Claro. Y no se nos olvide que Gabino Cue fue la gran esperanza de la Porque alternancia habló- y el gran ensayo de las alianzas PAN-PRD. Sí. O sea, sí creo que debe haber una Consecuencia. exigencia Claro. frente a los gobernadores, especialmente cuando llegan con una agenda de transformación bandera, a fin de brutal, como lo cuentas, hizo claro. Gabino frente a Ulises Ruiz. Y que la verdad se sentó en el Palacio de A Gobierno ver, de Oaxaca nada más. a ver pasar los problemas. Y yo creo que ni siquiera iba, porque el señor estaba empanicado con el tamaño de monstruo que se crió en lo que era el Yepo. Sí, Y la gran bastante. pregunta es, O o sea, él dice, es que no podía hacer nada. ¿De veras no podía? Porque no pudo. querías, claro. Mediáticamente Ahora se pudo, ¿no? Ajá. Pudo porque el gobierno federal lo apoyó, No hay que dejar afuera el gobierno federal en este asunto, porque gran parte de lo que se logró fue por la mano que decidió ir allá. Choifet, lo habíamos criticado en este programa varias veces en esta mesa, y hoy pues, el señor ya demostró que sí podía. Ahora vamos a que pedirle que no se le vaya a caer. Que no se le vaya a Que la doblar la decisión que se mano. tomó se afirme. Pues ¿no? sí, Al final de cuentas, digo, la lucha de la coordinadora detrás de esas luchas de poder, detrás de la política educativa, de lo que se trataba de implementar, mucho está por detrás el tema de la evaluación a los docentes. Digo, si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como dice Pepe, ponía en el centro al maestro con tal de tener afanes de carácter político, sin duda alguna lo que menos iba a acreditar un maestro era una evaluación para poder mejorar la calidad de la docencia en aquel estado. No esos maestros, ¿no? Ahora, más aún, son temas muy controvertidos, dice Pepe. O sea, dentro de ellos yo auguro uno y veo, y como lo ha señalado la titular del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del INEE, habla de hoy, a partir de la reforma educativa que existió, y al haber también determinado como una parte de la política a nivel nacional en materia educativa el ir retirando las normales de educación, se habla de que en algunos años va a haber un déficit enorme de maestros en el tema educativo. ¿Por qué? Porque ya no hay gente que se esté preparando como maestros. Más aún, se están concursando ya plazas por miles y va a haber un déficit tan enorme de maestros que al rato no va a haber maestros para poder atender la demanda de estudiantes que se va a necesitar en México. Entonces, hay muchos frentes de batalla que ir analizando. Este tema que habló la titular del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación es un tema grave y que debe de ponerse ya atención sobre ello. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere estudiar como maestro. Primero, es mal pagado. O sea, no, los maestros no son bien pagados en México. Más aún, el tema de la gratuidad de la educación que se da en el país, muchos temas que son inherentes a ello. No hablamos de un tema de privatización, no para nada, sino hablamos del frente de lo que va a vivir en el país en unos años, ese déficit de maestros, más aparte que se están ahondando alguna serie de problemas y sin retirar esos quistes, como dice Pepe, va a ahondar mucho la crisis en pero hay que materia educativa aclarar en México. que dinero sí hubo, Sí. Todo. nada más que no le llegaba a los maestros, a los verdaderos maestros. ¿No? Se O sea, quedaron en hablas este de grupo. sueldos de esta gente de 100,000 pesos, 80,000 Digo, hay pesos. maestros que ganan, ¿qué? 6,000, 8,000, 4,000, 2,000 pesos, y eso a los que vienen les va 8,000 pesos. Lo que Entonces, dice sí. Roberto me lleva vamos, a una reflexión que creo que será necesaria para ver si nos tomamos en serio o no la reforma educativa. En los Estados Unidos se precian mucho de que funciona su sistema de justicia y tiene que ver con que la figura social más valorada es el policía. En Europa, donde tienen los mejores índices de educación, la figura social más reconocida es el maestro. Allá es un orgullo decir, mi papá es maestro, mi hijo es maestro, yo soy maestro. Creo que algo fundamental es que recuperemos el valor social del magisterio. Tenemos mucho por hacer para borrar de esta generación esta imagen del maestro golpeador. grillo. Exacto. Y si nos vamos al Vándalo. extremo de la CENTE, pues son imágenes francamente que no tienen nada que ver con alguien que tiene el deber de instruir a otro. Entonces creo que parte fundamental también del éxito o no de la reforma educativa será si logramos recuperar
el valor social del maestro. Este país tiene historias de verdad dramáticas y desgarradoras. Yo conozco algunas, es más, las saludo. Tengo a mis vecinas maestras de 40, 50 años, que de verdad tú las escuchas y son historias de valor, de haber caminado kilómetros para dar una clase, de abrir brecha. Sí, claro. Por el afán de que un niño supiera leer y escribir. Empezar con uno. Creo que ese espíritu es más debe recuperar. Aquí el ejemplo de los buenos maestros hay muchos aquí en Hidalgo. Sí, claro. A los que mandaban a la sierra, a la Huasteca. Tenemos a un Jaime Costeira, por ejemplo, que fue secretario de Educación Pública aquí en el Estado. Que supo abrir brecha. Supo abrir brecha y no le costaba trabajo irse caminando y buscar, ir a los pueblos. Hoy cada vez escasean más esos maestros que quieren estar... Ya no están estudiando, o sea, ya no hay quien se esté formando. Recurro a la anécdota, pero justamente esta muy querida vecina maestra me contaba la época en la que les daban un atole saliendo de Pachuca para dar clases en la Estanzuela, y había tramos que había que recorrer en el bosque como si se tratara de un cuento. Eso era ser maestro en esa época. Entonces, creo que este país avanzó tremendamente en el siglo XX en términos de cobertura y alfabetización. El problema es que nos dormimos en los laureles. Creímos que era suficiente, cuando el mundo ya te demandaba otras suficiencias, otras cualidades, otras capacidades a desarrollar. Así es. Entonces, pues si queremos seguir viendo el espejo del siglo XX, no hagamos nada. Si queremos adaptarnos al siglo XXI, sí tenemos que cambiar la forma en la que enseñamos. Carmen. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.